Muy buenas noches a todos, a quienes nos ven y nos escuchan esta noche. Una vez más, sean todos muy bienvenidos a esta transmisión en vivo de nuestra asociación chilena HTVIP. ¿Ya? Eh, Hoy día vamos a hablar de un tema súper lindo. A algunos les da un poco de susto, de miedo, de incertidumbre, eh, diferentes emociones. Les cuento, antiguamente, cuando la gente se moría, se velaba por 3 días a nuestros difuntos. Hace 1 o 2 años atrás, bajo la ley de catalepsia, se vela por un solo día a nuestros fallecidos. Y hoy en día, por tema de la pandemia, solo cuando están contagiados por COVID, solo nos dejan velar una sola hora a nuestros difuntos. Esto crea un gran caos, ya que no nos podemos despedir en una muerte inesperada y creamos un caos emocional en las personas que quedan con vida, provocando depresión, duelo no resuelto o diferentes patologías emocionales y psiquiátricas, apegos, desapegos. Pero no hemos puesto a pensar qué pasa con el alma del difunto que murió inesperadamente, que no se dio cuenta, quizás fue de una muerte traumática. ¿Logra desencarnar adecuadamente si tiene temas pendientes? ¿Se logran dar cuenta a veces de que están muertos? Estas y muchas otras preguntas vamos a responder hoy día en este interesante tema. Hoy día vamos a hablar, como ya se dieron cuenta, sobre muertes traumáticas. Me presento, soy Andrea Peña Fernández, psicóloga y terapeuta de TVP, y actualmente estoy transmitiendo desde la hermosa ciudad de Osorno. Hoy me acompaña nuestro Roberto Brito, médico y también terapeuta de TVP, y desde hace muy poco ahora es nuestro presidente de la asociación. Los vamos a invitar, ténganme paciencia un poquito. ¿Roberto? Ahí está. Hola Roberto, Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿cómo estás? ¿Listo para ver el partido más rato? Sí, estamos ya esperando que Chile no le ocurra ninguna muerte muy traumática más rato, ¿no? Esperemos. Roberto, ¿puedes acomodar tu cámara un poquito para que te centre un Sí, poquito? Yo espera un sí, poquito. para que se Ahí creo que está mejor. súper bien. Muchas gracias. Super. Bien, hoy día, como dije un poco en la introducción, vamos a hablar de un tema súper interesante sobre las muertes traumáticas, un tema de repente que nos cuesta hablar un poquito, ¿ya? Pero para eso, ¿me escuchas bien? Quedó súper bien. Sí, ya, porque no pillé mi micrófono hoy día, así que estoy sin micrófono, ya. ¿Qué se entiende por muertes traumáticas, Roberto? A ver, yo creo que antes de hablar directamente de la muerte traumática, vamos a hacer como una pequeña repaso, por decirlo así, de lo que pasa con las TDP, ¿ya? Ya, Eh, Cuando uno piensa en muerte traumática, también piensa que uno en otra vida recuerdas esa muerte traumática, probablemente va a ser por otro trauma que te recuerda la muerte traumática. Y eso no es así. Uno desde que nace, desde estar en el vientre materno como feto, puede vivir diferentes circunstancias súper banales, eh, como pueden ser estar en el espacio intrauterino encerrado, y eso ya le puede gatillar un recuerdo traumático de una muerte traumática. Un nacimiento un poquito trabajoso, una asfixia perinatal, una circular al cuello, o sea, un cordón umbilical que queda enrollado en el cuello, también puede despertar una muerte traumática, o sea, despertar un recuerdo de una muerte traumática y, eh, y eso desencadenar un problema en esta vida. En la infancia, el hecho de repente un niño de sentirse abandonado, aunque no sea real, que sea porque sus padres lo aceptaron un rato, también puede traer algún recuerdo de un abandono y finalmente con un trauma, de una muerte traumática. Entonces, pequeños detalles que nos pueden ocurrir en esta vida, y así tenemos muchos ejemplos, el adolescente que está en el colegio que le hacen bullying, que también puede gatillar un recuerdo traumático. El adulto que es padre, que se hace responsable de un hijo, eh, el solo hecho de ser responsable de otra vida puede gatillar un recuerdo de una pérdida traumática en otra vida. Entonces, cosas súper banales que cuesta de repente entender por qué se producen, pueden gatillar estos recuerdos traumáticos y gracias a la técnica de la TDP podemos de repente encontrar cuáles son los gatillantes y cuáles son los recuerdos y en base a eso a trabajarla. Entonces,
eso era como una pequeña repaso previo para entender un poco más lo que vamos a hablar ahora. Paso. Ahora, ¿qué es lo que, un repasito? Claro, es como un curso express de terapia de pasado. Eh, ¿Qué se entiende por muerte traumática? Eh, la verdad que muerte traumática es cualquier muerte inesperada, ¿ya? Y ahí tenemos una amplia gama. ¿Ya? Tenemos muertes accidentales, un accidente de tránsito, por ejemplo, una caída de altura, un volcamiento en el mar, un ahogamiento, son muertes súper traumáticas, pero también tenemos, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, un paro cardíaco, es una muerte traumática. O sea, nadie se lo espera y te llega en algún momento. Eh, y tenemos muertes que son traumáticas y que son de las más terribles, como son el suicidio, por ejemplo, el autoinfligirse daño. Mm. También hay muertes que son traumáticas, pero conllevan diferentes cargas emocional. Por ejemplo, una muerte traumática, pero que lleva antes un gran sufrimiento, probablemente se impregna más aún esa muerte traumática de otros recuerdos. Entonces la gama es súper amplia. Ahora, si uno se empieza a pensar un poco, y eso yo hoy día pensaba un poco en este tema, eh, en Chile y en el mundo, la principal causa de muerte es el trauma. La segunda gran causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, o sea, los accidentes cerebrovasculares, los accidentes vasculares cardíacos. Y finalmente tenemos la otra gran causa que está apareciendo ahora, independiente del COVID, que es la enfermedad neoplásica. Entonces, si uno ve eso y se da cuenta de que la población está envejeciendo y por eso están apareciendo estas enfermedades neoplásicas, y eso lo traslada a hace 50, 100 años, en que la gente vivía mucho menos, estas enfermedades neoplásicas eran mucho menores porque la gente vivía menos. Y el gran porcentaje era por muerte traumática. Ya fuera infecciosa, como COVID ahora, pero una neumonía común y corriente te mataba y la verdad que nadie esperaba no morirse por eso, o un traumatismo directamente, o una enfermedad cerebrovascular, o un infarto. Entonces, diré que la gran masa de las muertes no son esperadas. O sea, uno espera a morir. Y tenemos un porcentaje muy bajo de muertes que uno puede prepararse para morir. La enfermedad neoplástica o enfermedades terminales, las personas que mueren ya por cierta edad, tienen tiempo para despedirse, tienen tiempo para arreglar sus asuntos. En cambio, este gran porcentaje de muertes que son traumáticas, no existe esa posibilidad. Entonces, ahí tenemos como, esa es una muerte traumática, que diría que es el gran porcentaje de las muertes. Bien. ¿Y qué pasa con el alma cuando alguien tiene una muerte así? Eh, bueno, como, a ver, estas muertes llevan consigo una gran carga emocional generalmente, ¿ya? Especialmente, voy a redondear un poco el primer punto, especialmente cuando la ocurrencia de la muerte traumática se acompaña de algo terrible. Por ejemplo, una violación, en el caso que una mujer que es violada, un hombre que es violado y después asesinado. O sea, la muerte traumática eh, puede ser terrible, pero más terrible el sufrimiento previo. Entonces, a veces el alma incluso puede entender la muerte como una liberación. Cuando existe un sufrimiento tan grande, a veces morir es un buen escape. Claro, Entonces, no es tanto la muerte el problema, sino el sufrimiento previo. sí, es cierto. Eh, entonces, ¿qué pasa con el alma? Bueno, a veces se escapa gracias a esto, pero en la gran mayoría de las muertes que son muy inesperadas y que no existe este sufrimiento previo, por ejemplo, un accidente de tránsito, en que te quedas dormido y chocas, no alcanzas a darte cuenta del accidente de tránsito. En el caso de un paciente, esa es mi formación profesional, ¿ah? Yo hablo de pacientes en vez de personas, pero una persona que se va a operar y muere en un pabellón cuando no debiera ocurrirle eso, es una muerte traumática y tampoco tiene el tiempo de darse cuenta. Entonces lo que ocurre con el alma es que muchas veces abunda mucha confusión en esta alma. Y aparece muy confundida, como que no entiende qué pasa. Muchas veces no se da cuenta que ha muerto. De repente se da cuenta que su entorno ha cambiado en algo, su percepción ha cambiado en algo, ve su cuerpo y no entiende mucho. A veces ni siquiera ve el cuerpo. Entonces existe mucha confusión.
mucha confusión. Y cuando la muerte es muy traumática, a veces esta alma o parte de esta alma, de esta energía, queda atrapada en ese momento. Entonces, si bien muchas veces el alma puede seguir su camino, a veces parte de lo que nosotros llamamos fraccionamiento del alma queda atrapada, reviviendo la muerte traumática constantemente, y después esto, en una futura reencarnación, en otra vida, aparece como un problema no resuelto. Claro que sí. Y basta que haya una reestimulación de algún fenómeno, como te explicaba al principio, súper banal, para que aparezca este recuerdo y se empiece a revivir la muerte traumática, ya sea la muerte en sí o los fenómenos emocionales que ocurrieron antes de la muerte. Entonces, es súper complejo porque este atrapamiento del alma que queda en estas muertes traumáticas, y que a veces queda este atrapamiento, uno, por el trauma en sí, a veces por el solo hecho de ver su cuerpo dañado, el alma queda atrapada en ese cuerpo, a veces por se queda atrapada en el lugar del accidente, en el lugar de la muerte, o en el lugar de cerca de sus seres queridos, porque evidentemente cuando ocurren estas muertes quedan muchas deudas pendientes y quedan dando vuelta alrededor de sus seres queridos, o porque quieren estar con ellos. Entonces esta alma queda atrapada en este círculo de trauma, en este círculo de sufrimiento, y muchas veces atrapada en el lugar o con su gente. Y a veces, simplemente, cuando las personas son eh, eh, demasiado materialistas, se quedan atrapadas cerca de sus bienes. Sí. No se quieren hacer de los bienes. Cuando no existe esta preparación previa para entender un poco la muerte y tener el desapego, que sí ocurre muchas veces en los pacientes terminales, que ocurre un desapego. Esto está descrito en los pacientes terminales, que finalmente llega un punto en que ya no les importa ni sus bienes, ni sus cosas, incluso emocionalmente se comportan de forma muy diferente, y a veces ellos consuelan a sus familiares en vez de ser los familiares los que los consuelan a ellos. Entonces, esto no ocurre en la muerte traumática. Y se quedan pegados y se quedan atrapados. Entonces, esto es lo que también llaman conciencia partida, cuando una parte se queda y la otra sigue. Y esta que se queda, que es este pedacito de alma que queda acá, después te produce problemas de forma constante. Sí. ¿Y puede, Entonces, ¿cómo? puede alguna almita no darse cuenta que, que está muerto? Puede un alma no darse cuenta que está muerto y pasar este proceso tan rápido? Se habla de que existe una serie de almas muy inquietas, que a veces son almas más jóvenes, que se mueren traumáticamente, no se da cuenta que están muertos y rápidamente reencarnan. Y al reencarnar, pasan por un proceso re complejo, porque pasan con cierto desapego a la vida, muchas veces arrastran depresiones por mucho tiempo y no se han dado cuenta de este proceso. Y también lo que se describe harto es que de repente personas de espiritualidad muy rica, que por ejemplo algún sacerdote o alguien muy espiritual, que en general tiene poco apego al cuerpo y tiene una muerte traumática, como ya no están muy apegados al cuerpo, no se dan cuenta que cambiaron de estatus. Y al reencarnar, sí con un estatus distinto. Y que incluso, paradojalmente, ese estatus les puede aumentar más el ego en la próxima vida. Y sentirse superiores al resto y traerle problemas serios de convivencia con el resto por sentirse superiores y no entender por qué. Entonces hay una serie de temas no resueltos, y todo pasa porque el proceso de muerte conlleva una revisión de vida, una revisión, un entender qué me pasó, por qué vine a esta vida, revisar tu vida anterior junto con otras vidas que puedas revisar ahí, y después definir un poco, junto con la ayuda de otros seres, qué vas a hacer de aquí en adelante. Muchas veces en esta muerte traumática eso no existe, pasa muy rápido. Entonces, una de las cosas que uno hace con la TDP es llevar a la persona a ese punto, y quizás es el momento más fuerte y el momento más intenso de la TDP,
es lograr que vivan este espacio entre vidas y un poco hagan un gran análisis de la vida que vivieron y en la que murieron y que dejaron muchas cosas sin resolver. Uno cuando muere en forma traumática, la verdad que generalmente deja muchas cosas sin resolver. Y eso en el día a día, cosas de que uno vea las cosas que tiene pendientes y que dice mañana llamo a tal persona y mañana veo esto y esto luego pasa mañana y así vamos pateando todo porque pensamos que vamos a vivir para siempre. Sí. No te escuché, Andrea. Y nunca dejes para mañana lo que hay que hacer hoy. Claro, exactamente. Sí, es cierto. Ese es el tema. No siempre existe el mañana, pero eso no lo entendemos. No, nos creemos Entonces, inmortales. eso es lo que le pasa al alma generalmente cuando ocurren estas muertes traumáticas. Y eso eh, generalmente te lleva a problemas emocionales súper importantes en una vida futura. Nosotros sabemos que la terapia de vida pasada accedemos al paciente por tres grandes vías, por la emoción, por síntomas físicos, o por síntomas mentales, o por pensamientos, mandatos. Uh-huh. Y los síntomas emocionales, las emociones asociadas a una muerte traumática y los síntomas físicos son súper fuertes. De hecho, se describe que generalmente cuando una persona tiene síntomas muy desproporcionados, por ejemplo, una crisis de pánico que uno no entiende qué le pasa, digamos, por cosas tan banales, o una agorafobia, que de repente alguien sale a la calle y se le desespera el espacio abierto, que generalmente está asociado a muertes muy traumáticas, en que quedó un tratamiento del alma importante ahí, y eso hay que trabajarlo. Yo tuve una paciente hace mucho tiempo atrás y le tenía miedo a los cuchillos, pero era un miedo, obviamente, era súper desproporcionado, era casi una fobia. De hecho, era una fobia. Y era un tema. Era de una persona de alrededor de 40 años y en su casa no podían poner cuchillos en la mesa. Wow. Tenían que comer sin cuchillo. Sí. Entonces, los, los hijos, que ya eran relativamente grandes, le cortaban la comida en la cocina y se llevaban cortar. No podían cortarla en la mesa, porque ya le bajaban crisis de pánico cuando había cuchillos. Entonces era todo un tema y efectivamente en una regresión apareció una muerte que había sido acuchillada. Uh-huh. Y el solo hecho de ver los cuchillos para ella era terrible. Y uno dice, pero ¿qué tiene de malo un cuchillo? O sea, pero finalmente era muy desproporcionado y efectivamente es un indicador de una posible muerte traumática. Sí, sí. Sí, a todos nos ha pasado que alguna vez hemos tenido una vida, una muerte traumática que nos trajo algunas consecuencias en esta vida. Claro. Sí. Y, y Oye, gene- dime. dime. No, No, dime. dime tú. Oh, ya. Eh, Dime tú. de repente, de repente puede ser que en estas muertes traumáticas uno quede estancado aquí, que como alma perdida, o siempre Sí. ascendemos. No nos podemos quedar como alma perdida. Ahora, lo curioso, evidentemente hay que entender que el alma perdida no siempre se pierde todo el alma, Uh-huh. ¿ya? Y evidentemente si uno está trabajando con un paciente en una TDP, ese paciente tiene alma, porque si no, no podría estar vivo. Pero una parte importante de su alma se puede quedar allá, se puede perder en el trauma. Y queda como un alma perdida. Claro que sí. Y puede quedar como alma perdida, puede quedar, como te decía antes, o en el lugar, o asociado a tus seres queridos, o a tus seres no queridos. Uh-huh. Por ejemplo, si tú fuiste agredida por alguien, o agredido por alguien, o fuiste asesinado por alguien, a lo mejor vas a querer estar encima de tu enemigo para hacerle la vida imposible, y esa parte va a quedar ahí. Sí. Me pasó una Y vez te vas con a transformar, eso. ¿sí? Sí, que se quedó porque el papá de él había golpeado y había tratado muy mal a otra persona, entonces para vengarse se quedó con el hijo. Claro, y eso es súper dañino. Sabemos que tanto para el que se queda como para el que es eh, el huésped de este obsesor, que es la persona que está siendo, entre comillas, poseída, Uh-huh. eh, es, es malo.
Sí, es súper malo para el alma que se queda porque no evoluciona completa. claro que sí. Y a veces puedes pasar muchas vidas en que te falta ese, ese trozo de tu alma, Sí. porque se quedó atrapado ahí, porque se quedó efectivamente como un obsesor. Y desde la TVP podemos ir tomando todos estos fragmentos de almas que vamos dejando en la vida. Sí, sí, efectivamente sí. Ahora, en general, la muerte traumática, hay que pensar también que como tú quedas con tantas deudas pendientes, porque te moriste y evidentemente no esperabas morirte, y como siempre dejamos para mañana lo que debíamos hacer ayer, eh, eh, generalmente es súper importante analizar con la persona todas las deudas que fueron quedando pendientes, las buenas y las malas, Sí. porque finalmente a veces no es tan fácil traer esa alma de vuelta, porque a veces la deuda no es una deuda, son Mm. deudas con familiares, deudas con seres queridos, deudas con seres no queridos. Entonces, cuando son muertes muy traumáticas y con mucho sufrimiento previo, a veces en la TDP son TDP difíciles porque hay que revisar mucho esa vida para traerse todas esas, sacarse todas esas deudas y dejarlos sin deuda en el fondo, Creo que sí. para poder avanzar completo. Sí. Oye, ahí Ruta del Alma nos pregunta cuáles son los síntomas para saber si cargamos con almas perdidas. Bueno, Eh, es una pregunta súper amplia, pero en general lo que más se describe es que aparecen comportamientos que son ajenos a la persona en general. O sea, alguien que en algún momento no disfrutaba del alcohol, de repente le encanta el alcohol. Pues. Eh, Alguien que en general se asocia mucho a estos vicios o síntomas depresivos, intempestivos en una persona que tenía una buena vitalidad y de repente pierde la energía y siente que le falta energía, como que le falta algo, o siente un peso encima que no sabe de dónde viene. Y muchas veces se asocia también a que coincidentemente hay una muerte de algún familiar o alguien cercano y, y tú cargas con este peso. Entonces, hay varios síntomas, pero generalmente se basan en estas problemas de cambios de comportamiento. Ahora, lo más complejo es cuando tú te traes un alma perdida desde tu nacimiento. Y eso también puede ocurrir. nota la diferencia. Claro, tú no notas la diferencia. Y, y eso te puede acompañar por mucho tiempo. Y de hecho eh, se describen que muchas veces la muerte traumática y con estas pequeñas o grandes pérdidas de alma se pueden confundir también con estas almas perdidas. Porque también te falta de energía y te falta de siempre. ¿Ya? Entonces, a veces no es tan fácil saber, sino que uno lo puede sospechar, pero no es tan fácil saberlo. Cuando lo traes de siempre no es tan fácil saberlo. Se describe que cuando alguien tiene una gran pérdida del alma, la vida, la vida transcurre como un zombie. En el fondo, avanza de forma automática. Sí, po. Pero si tienes un gran obsesor, un alma perdida que te acompaña en el nacimiento, vas a estar parecido. Va a estar, sí, de todas maneras. Mira, aquí Rocky Rogab nos dice, ¿y qué debemos hacer para sacarnos esa alma perdida? ¿Le pedimos que se vaya a la luz? Sí, efectivamente, si tenemos un alma perdida y la identificamos en TP, lo que hacemos es eso, es transar con el alma perdida. Generalmente, el alma perdida, cuando está con uno, eh, es porque tiene cierta afinidad. Sí. Es porque le gusta algo que uno hace o le recuerda a algo o si es más malo pues sí, puede ser un obsesor negativo que en el fondo hay alguien carga contigo porque en algún momento te quedó alguna deuda kármica con él y lo tienes encima, pero siempre se puede transar en general. O sea, la experiencia de todo el terapeuta es parecida. O sea, es raro que una alma perdida no se vaya, salvo que la persona no quiera que se vaya. Eso sí ocurre. Sí. Y a veces
la persona no quiere que su alma perdida se vaya porque se siente acompañada por el alma perdida. Se ha sentido protegido, sí, pasa. Claro, Y la... claro, yo tuve al principio, cuando las primeras terapias, tuve una paciente que le tenía miedo a la oscuridad. Ujú. Y el miedo a la oscuridad lo había adquirido hace poco tiempo. Y en la TDP apareció que tenía el alma perdida de su abuelo. Y el abuelo se había quedado con ella porque el abuelo era no vidente y era su nieta regalona. Y en el fondo el abuelo, conversando con él, me decía que ella era sus ojos. Claro. Y evidentemente él murió ciego y para él la oscuridad era un tema porque era su forma de vida. Y ella, cuando muere el abuelo, al poco tiempo empieza con terrores nocturnos y miedo a la oscuridad, una mujer adulta. Una mujer adulta que era súper normal en esa parte y de un día para otro eh, hace crisis con esto. De hecho, cuando me consultó fue porque hubo un corte de luz y estaba sola, salió arrancando a la calle y nadie la podía entrar a la casa. Entonces, en este caso, si bien el abuelo se fue, me costó porque ella era su abuelo y no tenía muchas ganas que se fuera, Sí, pues, obvio, pero pues, finalmente se transó. sí, pues uno Claro, tiene que tratar de hablar ahí, tratar de convencer a las dos partes para que suelten. exact- exactamente, Sí. Mira, aquí exactamente, Caroba en terapia nos dice, como terapeuta realizando terapias también podemos pegarnos almas perdidas. absolutamente sí, Muchas. sí. Como terapeutas, muchas. Y yo creo que, no sé, pero yo he tenido almas perdidas y yo creo que todos en algún momento hemos tenido almas perdidas. Y yo trabajo además en un hospital, así que imagínate El la doble, cantidad de almas que... Claro, sí, esta no hace exactamente. Entonces, pieza sí, constantemente de diferentes formas, sí, es sí. cierto. O sea, hay que estarse protegiendo bastante para, para por último, si un alma perdida te empieza a acompañar, que te haga el menos daño posible. Ujú. Mira, aquí dice uno, ¿y la persona de la TVP revela que tiene el alma perdida? Pero se me fue para arriba. ¿Cómo le pregunta a la persona si está siendo acompañada con un alma perdida? ¿Habla a través de ella? Sí, uno generalmente dentro de la ADB le pregunta a la persona si hay alguna otra presencia y Ujú. generalmente se da cuenta. Y después tú le pides permiso para que le preste la voz al alma perdida y a través de ella hablas con el alma perdida. Y ahí sabemos toda la información del alma perdida. Así es. Oye, Sí, ahora, dime. dime. ¿No? Dime No, tú. dime tú. No. Luego, No, es que yo creo que me estoy adelantando la pregunta. Ya, dame. sí, es que nos hemos ido adelantando todas las preguntas. No, te iba a preguntar sobre las animitas. Ya, porque hay creencias que cuando la gente fallece siempre dejan como un santuario, una animita ahí donde fue el accidente, donde hubo una muerte traumática. ¿Qué consecuencias puede tener esto para el alma? Mira, el tema de las animitas es que vamos a hacer una paradoja, pero yo creo que hay que hacerle la cruz a las animitas. Ujú. Eh, es un poco por lo que hemos conversado. Yo hoy día, bueno, una muy rica experiencia porque me junté con dos terapeutas aquí en Valdivia a conversar, que la Vale y Conchita, y, y hablamos del tema. Y yo les contaba que investigué un poco más sobre las animitas, y las animitas aparentemente se originan de una costumbre de pueblos hispánicos, de colombinos, especialmente el altiplano, en dejar rumas de piedras en honor a sus muertos, ¿ya? Pero eso era venerar un poco a sus muertos y hacerlo en forma bastante, con una cosmovisión distinta. Ujú. Después llegan los españoles, y en parte por influencia de ellos, y en parte por influencia también de los norteamericanos, en algún punto pasamos de eso a poner casitas en lugares de accidentes y muertes traumáticas. Ya. El problema es que transitamos desde una cosmovisión en la cual se entendía la muerte con respeto, a una no cosmovisión, sino que a una cultura desde el ego.
y se transformó la nimita en un transador de favores. ¿Cómo eso? A En el ver. fondo, en el fondo, la gente hace el santuario para la nimita y espera que la nimita le haga milagros. Sí. Entonces vamos donde la nimita y le pedimos que, oye, ojalá me pueda ganar el quino, ojalá me opero mañana y quiero salir bien, quiero que se mejore mi mamá. Y esperamos que en ese transar, que la nimita tenga un mejor devenir hacia el cielo. Si entendemos que la muerte traumática deja muchas deudas Ujú. y nosotros estamos revictimizando constantemente a la persona que murió y la estamos haciendo revivir su muerte, porque, por ejemplo, uno ve esa típica nimita con una bicicleta cuando un niño es atropellado o muerto en bicicleta y dejan ahí la bicicleta Sí, y tú le estás pidiendo que te responda a deudas, eh, estás provocando el efecto contrario, claro. No lo estás dejando la, descansar. está- la estás atrapando. Entonces, es un flaco favor, por eso yo te decía, vamos a hacer la paradoja de hacerle la cruz a la animita, porque creo que si uno tiene una muerte de un familiar, yo creo que lo último que le haría es una animita, ¿ya? Porque le hago un muy, muy flaco favor. Y además que sabemos que si es que esa animita tiene, o, sea, o hace algún milagro, va a haber un mercadeo alrededor de ella, van a vender chapita de la animita, volantines con la animita, y finalmente todo eso, que además ocurre que esta persona fallecida tiene mucho apego a lo material, vamos a dejarla más encadenada todavía. Entonces, no, la animita yo creo que no es una buena práctica desde el punto de vista de la espiritualidad. Ya. Y viéndolo Es ahí una con buena práctica. el cementerio, ¿Mm? cuando uno hay personas que van todos los días al cementerio a hablar con sus muertos, ¿ahí los atrapan o no? Depende, depende. Porque tú piensas que una persona que tiene una buena muerte se va a la luz, probablemente a veces pierde la conexión con sus seres queridos. Si tú tienes una muerte traumática y vas al cementerio y la persona va a conversar contigo, pero va a conversar de una forma distinta, no revictimizándote, sino que recordándote en vida, como eras antes, las cosas buenas, a conversar para saldar las deudas, para decir, ¿sabes qué? Esto que ocurrió entre nosotros está bien, está perdonado. Esas son buenas prácticas, aunque lo hagas todos los días, para que la persona suba. Pero si tú vas al cementerio a pedirle favores, no es una buena idea. Si tú vas al cementerio a restregarle lo que te hizo en vida, es una pésima idea. Sí. Si vas al cementerio a exclusivamente llorar a esa persona, tampoco es bueno, porque le va a costar mucho ascender. Nos lo estamos atando Entonces, nomás. exactamente, porque nuestra visión de la muerte es demasiado desde el ego, es demasiado para nosotros, o sea, para los que nos quedamos. Claro. Tenemos la visión de que el que se fue, está bien que se, o sea, esa es la visión, si uno lo escucha en la cultura. No es el problema porque él está descansando. El Ujú. tema es los que quedamos acá. Y bueno, sabemos que muchas veces no está descansando. Sí, po. Bueno, antiguamente yo partí hablando sobre los velatorios porque antiguamente se velaba durante 3 días a los difuntos Sí, porque nuestros sí, ancestros decían que 3 días se demoraba el alma en darse cuenta que estaba muerto, entonces por eso se acompañaba ahí. claro, pero eso es diferente. Ujú. De hecho, está descrito que a veces la desencarnación no es tan rápida, No, pues, ¿no? No es tan rápida. por eso, Lo que pasa que, ¿cómo? por eso lo acompañamos en ese proceso muchas veces. Claro, claro, pero eso es diferente a estar perpetuando el tema de la muerte. Por ejemplo, me acordaba ayer que salió justamente la noticia del accidente de Juan Fernández Ya, sí, po. y lo van repitiendo constantemente y empiezan a hablar que los pilotos tuvieron la culpa y la muerte traumática de Camiroaga
Están todos los Y matinales eso es y eso es una revictimización de la persona. sí, La estás revictimizando de nuevo y la estás haciendo revivir el trauma. Y aunque pasen los años, sabemos que el tiempo en el otro plano, la verdad que son segundos, entonces estamos constantemente revictimizando una y otra y otra y otra y otra vez. Y lo que hay que hacer ahí es más que eso, es ya, sabes que recordemos lo bueno que eran y paremos eso. Y listo. sí. Basta. Entonces, lamentablemente la visión nuestra, la visión de nuestra cultura es un poco morbosa y nos gusta darle vuelta y al accidente y el trauma y ojalá ver eso. Y eso no es bueno. Sí, no es cierto. Mira, aquí George Cortés Donoso nos dice, ¿y cómo nos podemos proteger para que no se nos pegue las almas perdidas? ¿Algún método? Sí, hay diferentes métodos de limpieza, hay limpiezas con péndulo. Ahora, lo más importante es mantener lo que se llama una buena higiene del aura, de nuestra alma. Dormir bien, una buena alimentación, un buen contacto con la naturaleza, eso es súper importante, súper importante. Evitar los excesos, porque cuando uno tiene excesos, se producen fisuras en el alma y fisuras en el aura, que hace que nuestro campo energético se vea debilitado. Son consejos como súper cotidianos, pero te protegen. El abuso de sustancia. El abuso de sustancias, por supuesto. Eh, incluso emociones. O sea, si uno constantemente vive desde la ira y vive desde la rabia, está dejando pero forados para que estas almas que muchas veces, las almas que se quedan, mueren con rabia. Imagínate un alma que muere asesinada en una pelea, muere con rabia. Ujú. Si ve a otra persona que está constantemente rabiando y peleando, va a ver que es muy afín a él y se le va a pegar. Entonces, hay que manejar eso. Hay que manejar todas esas emociones para que atraigamos lo menos posible las almas que son muy dañinas por lo demás, porque uno de repente puede tener entidades y eso yo creo que es muy difícil que uno no tenga entidades rondando, pero uno espera traer entidades relativamente tranquilas. Esperamos que sea así, sí. A mí me ha pasado que sí, hace poco nomás fui donde una colega a hacerme una limpieza y sí, tenía entidades. Cuando yo me siento así como hay algo que en mí no está congeniando bien, como que ya no soy tan yo, al tiro hacer limpieza. Sí, hay que poner ojo Claro, siempre en esas sí, cosas de pues repente. así es, Sí. así es. Oye, y desde la TVP, ¿cómo se puede trabajar, en este caso desde la persona que queda viva? ¿Cómo se puede trabajar el duelo cuando fallece alguien inesperadamente o traumáticamente? Eh, a ver, desde la TVP, ¿cómo manejamos el duelo? Lo más importante es un poco lo que yo te decía, eh, que tratemos de que esta persona, de que esta alma tenga un buen ascenso a la luz y una buena evolución. Entonces, si uno tiene una persona con un duelo importante, una de las cosas más importantes en la TDP y una de las cosas que son muy potentes es poder, en lo posible, a veces, y eso tú lo has visto, reconectar con los seres queridos que se fueron. Ir a este espacio entre vida muchas veces y encontrarse con esta persona o encontrarse con otras personas, aunque no sea la persona que fallece. Pues si tú te encuentras con otros seres, con otros familiares o con personas que no conoces en la TEP, te das cuenta de que existe otro plano. Y al darte cuenta que ese plano existe, porque tú lo estás viviendo en una TEP, te tranquiliza Claro que sí. y hace que tu duelo sea mucho más llevadero. Y más aún, si dentro de la TEP tú puedes en algún momento enfrentarte a la persona que se fue
y puedes decir las cosas que no se dijeron, saldar las deudas pendientes, perdonar lo que hay que perdonar. Si es que tuviste en un momento algo que decirle a la cara y gritárselo, ese es el momento para hacerlo. Y eso hace que el duelo sea mucho mejor, tanto para la persona que se va como para los que se quedan. Sí. Es bien bonito ese trabajo, esa parte. Sí, sí. Yo diría que es una de las cosas más potentes que hacen que la persona, además, para esa persona, hace que vea la muerte en forma distinta. Ujú. Porque cuando alguien va a una vida pasada, sí, lo ve, pero cuando van a los espacios entre vida y wow, como que realmente les cambia bastante la visión de la vida, del objetivo de la vida y evidentemente se siente mucho mejor. Sí. Y en este proceso de las muertes traumáticas, cuando alguien, además, ya fuera del duelo, sino que alguien que tuvo una muerte traumática, tú logras que pase por este espacio de entrevida y pase de forma lenta y pueda hacerlo bien, eso de por sí te ha sanado. Porque una de las cosas que Así ocurre en la es. muerte traumática es eso, que el espacio entre vida pasa muy rápido. Muchas veces ni siquiera se alcanza a hacer la planificación de vida. Sí. Naciste, reinaste nuevamente, no te diste ni cuenta que ya estaba acá de nuevo. Exactamente, reencarnación express. En la película, no sé si has visto la película Soul de Pixar, Sí, la vi. ahí también mostraron uno que de repente reencarnaba y ya estoy aquí de nuevo y no quiero, y sí, Exactamente, sí. exactamente. Esa película habla mucho de lo que estamos hablando ahora. Sí. Claro, así es. Ujú. Oye, Así que, dime. mira, me dice Clau, dice, personalmente asistí a TVP porque mi papá falleció de cáncer y fue maravilloso, bastante sanador. Ah, qué lindo. Sí, Sí, efectivamente es una de las cosas que más sana. sí, que sana, porque uno logra decir todo lo que quedó pendiente. Eso es lo que de repente se nos olvida, el decir el te quiero, te amo, todas las cosas que uno tiene que decirle a la persona todos los días, porque de repente se nos va y no nos damos ni cuenta y no le dijimos nada. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que uno tiene que aprender, porque uno sabe, eh, uno sabe en la mañana que sale de la casa, ¿no? Claro, pero no sabes si vuelve. No sabe si, no sabe si vuelve. Y, y todos los días cuando uno está tiene hijos, la señora en mi caso, o seres queridos que están contigo, despedirte, decirte cuánto los quieres, aunque sea redundante, aunque para la persona que se lo dices a lo mejor sea una rutina, Sí, si es que a uno le pasa algo, a esa gente le pasa algo, a tu gente le pasa algo, te queda esa tranquilidad. claro que sí. Po. Sí, de que le dije todo lo que Entonces, quería, pues sí. exactamente, exactamente. Mm. Entonces, nadie se prepara para la muerte. Ahora, es raro porque sabemos que no vamos a morir, todos sabemos que no vamos a morir, desde que nacemos sabemos que tenemos que enfrentar la muerte, pero nadie se prepara para eso. Nadie sabe cuándo, pues, Eh, el tema. Ni cómo. claro, ni cómo ni cuándo. Entonces, debiera por lo menos tratar de dejar la menor cantidad de dudas pendientes y las cosas dichas cuando hay que decir. Es. Aunque es difícil pensar de repente uno sentir que nos puede pasar en cualquier momento, pero efectivamente puede ser, todo puede ser en la vida y en la muerte. Así es, así es. Sí. Sí. ¿Tú has tenido alguna de tus regresiones, alguna experiencia traumática de alguna vida, de otras vidas, alguna muerte? Sí, 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 ¿Trabajaste? tú he tenido, sí, eh, he tenido, pero fíjate que no, la experiencia traumática en sí, porque fue una muerte bastante traumática, bastante violenta. Más que la muerte traumática, el problema fue todas las emociones y las sensaciones de deudas que se dejaban. Ah, claro. Eso era lo más fuerte, ¿ya? Eh, el saber que no iba a volver atrás. Y eso, Entonces, sí, eso, wow. eso es lo importante. Y la emoción del momento de la muerte era como predominante, era esa. No era rabia, ni siquiera era dolor, era desesperación por eso, por lo que estaba dejando.
Entonces, por eso decía al principio que la muerte traumática no siempre nos ocasiona síntomas desde el trauma, digamos, ¿no? Aunque pueden haber síntomas físicos, sí, pueden haber síntomas físicos asociados a una muerte traumática, estos dolores de repente que no tienen un parangón médico, que se le busca por todos lados y finalmente muchos pacientes, muchas personas terminan tomando ansiolíticos porque no le encuentran nada, sabes que el dolor es psicosomático y a veces tienen un parangón en una muerte traumática, pero en este caso yo no tenía un parangón de la muerte en ese sentido, pero sí tenía los síntomas asociados a las emociones que en ese momento se produjeron. Sí. Está tu perrito ahí ladrando al lado. Sí, está ahí. Sí, Tanto. se escucha. Roberto, ¿algo más que hablar de todo esto? Lo que hemos Bueno, estado hablando. lo último que quiero hablar, que te lo sugerí el otro día cuando conversamos, es un par de palabras sobre el suicidio, Sí, sí. que, que es una de las muertes traumáticas más terribles, porque en el fondo es una decisión personal de poner fin al plan de vida. Eh, Sí. y yo he tenido un par de pacientes que han tenido suicidio. Ujú. Y una de las cosas importantes es que generalmente cuando han tenido muertes por suicidio, la idea de suicidio está presente en la vida actual, generalmente. Sí, generalmente pasa eso. Y que esa muerte conlleva una emocionalidad muy Ujú. fuerte, y que generalmente se dan cuenta que además han repetido el patrón muchas veces. Yes. Y generalmente el suicidio ha sido la forma de escapar de los problemas en muchas vidas. Y en la TDP se dan cuenta que el suicidio la verdad que no arregla nada, sino que lo único que hace es empeorar las cosas y lo repiten y lo repiten y lo repiten, porque no se hace el análisis completo en este espacio de vida. Entonces, eh, es como súper potente para una persona que tenga que ser suicida, o que uno pesquisa en una consulta con eso, es tratar de buscarlo, Mm. porque efectivamente, eh, por lo menos los dos casos que yo tuve, fue conclusión del mismo paciente, decirme, sabes que no era la solución. Y generalmente no lo cuentan a priori, lo cuentan después. Sí. Cuando aparece el suicidio en la vida, después te cuentan que efectivamente ellos estaban con una idea, dándole vuelta, y pero que en este momento ya la idea se les fue porque se dieron cuenta que era verdad, no era solución para nada. Al revés, lo único que están haciendo es empeorar las cosas. Sí. Sí, ha pasado con varios pacientes, igual me ha tocado pacientes que han repetido sus vidas anteriores o que se suicidan, pero porque no había otra opción, por depresión o porque para salvar a alguien, pero sí, siempre la vida se va repitiendo y en esta vida actual igual. Sí, es Claro, importante eso dentro de la terapia. Se trabajan muchas cosas en la terapia, la verdad, que son súper sanadoras. así es. Sí, así que, Así que yo creo que eso era lo que te quería comentar, que había quedado como en el tintero. entero, sí, Sí. sí, No sé si hay es más preguntas. importante. Parece que nadie me ha hecho preguntas, comentarios, han estado todos atentos. Es que ha sido súper claro para comentar todo, la verdad. ¿Te pausé? No. No, aquí estoy. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, sí, hubo Un un momento. obsesor en el... Ah, pasó una entidad por ahí, Sí, entre medio. Ya, Roberto, vamos a empezar a terminar. ¿Va a ir a ver el partido? sí, sí. Ya vale, preguntaba ahí al comienzo qué partido hoy día juega Chile. ¿Con quién juega? Juega Chile con Brasil. Con Brasil, sí. Sí. Sí, por eso te sugerí adelantar el programa, porque bueno, a mí me gusta ver el fútbol, pero si no se podía, lo hacíamos igual. A Pero mí la audiencia podía bajar, pues. sí, po. Y a mí, como ve, me cambiaron de pieza porque abajo están viendo, iban a ver el partido. También. Ya. Bueno, también estoy en otra pieza, así que, porque ahí están preparando algo para el partido. Sí, estamos en la misma. Ya, Roberto, muchas gracias una vez más por No, este gracias a ti. maravilloso tema que diste, súper entretenido, interesante todo y súper clarito. Así que esperamos tenerte en otra ocasión nuevamente. Sí, de dos maneras. Así que Perfecto. por ahí nos estamos viendo y muchas gracias. Bueno, que estés bien, cuídate. Listo, chao, chao. Ahí tienes que apretar la X. Hay una Ya. X.
Agradecemos a todos hoy día los que se conectaron una vez, estuvieron aquí con nosotros, los que nos escucharon. Agradecer a sus vidas y sus almas por darnos este tiempo. Les recuerdo que los que no pudieron ver esta transmisión en vivo, esto lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en podcast de Google también, si no me equivoco, en varios lugares donde pueden escuchar solo el audio, en el auto mientras van manejando para irse como complementando con más conocimiento o ver los videos en directo. Así que muchas gracias nuevamente, los esperamos el próximo jueves a las 21 horas y ahí no nos vamos a adelantar, espero, con otro tema interesantísimo. Así que nos vemos, muchas gracias y nos vemos pronto. Y recuerden lo que nos dijo Roberto, no dejen para mañana lo que tienen que decir hoy. Hagan todo ahora porque el momento es ahora, ya. Así que adiós.